de alabanza. Santo, santo, gloria y honra a ti. Digno maestro, digno de alabanza. Amén, amén. Solo tú eres digno de alabanza, Señor. Ningún hombre, Señor. Ningún Dios con D minúscula, solo tú, Señor. Gloria al Rey, Rey santo y justo. Gloria al Maestro, en su trono en Sión. Digno Maestro, digno de alabanza. Santo, 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 santo. Gloria y honra a ti. Digno maestro, digno de alabanza. Amén. Santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria y honra a ti. Gloria y honra a ti. Amén, Señor. A ti la gloria y a ti la honra. Hoy queremos darte a ti, solo a ti, toda la honra y la gloria. Porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Rey, porque eres nuestro bendito y precioso Salvador. Aleluya. Todos tus caminos son rectos, Dios de verdad y divinidad, justo y recto es. Amén. Justo y recto es Él, aleluya, justo y recto es Él. Dios de verdad y divinidad, justo y recto es Él. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos los caminos son rectos, Dios de verdad y divinidad, justo y recto es Él. Justo y recto es Él, aleluya, justo y recto es Él. Dios de verdad y divinidad, justo y recto es Él. No hay Dios tan grande como No lo tú. hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Amén. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con tu santo espíritu. Y estos montes se moverán, y los problemas resolverán, enfermedades se sanarán, mas con tu santo espíritu. Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Es con espada ni con
brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Y con su Espíritu me santificaré. Y con su Espíritu me santificaré. Amén, Señor. Queremos ser santos para ti. Queremos ser puros y limpios para ti, Señor. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Bendito y alabado seas. Aleluya. Aleluya. Queremos ser un pueblo santo para un Dios santo. Porque sin santidad nadie te verá, Señor. Sin santidad nadie puede tener una relación personal contigo. Sin santidad nadie puede llamarse hijo o hija tuya, Señor. Sin santidad te lastimamos, te ofendemos, Señor. Queremos ser un pueblo apartado para ti. Personas que te amen al punto de negarse a sí mismos cada día. De velar y orar para no caer en tentación, Señor. Para no ofenderte, para no lastimarte. Por el contrario, Señor, para agradarte. Eso es lo que queremos ser, Señor. Eso es lo que queremos ser, Señor. Luz del mundo y sal de la tierra. Esperanza en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros barrios, Señor, en nuestras fuentes de trabajo, Señor. Eso es lo que queremos ser, Señor. Santos para ti, por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús.
llénala, llénala con la plenitud de tu presencia, llénala, Señor, con la abundancia de tu amor. Llena mi vida con la presencia de tu Espíritu y hazme brillar para ti. Hazme ser luz del mundo y sal de la tierra, Señor. Úsame. Queremos decirte, como el salmista, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar, Señor? ¿Quién entrará en tu santuario? Era la pregunta del salmista y es nuestra pregunta hoy. Señor, ¿quién entrará para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para
vanidades, que sepa amar, que sepa amarte a ti primero, Señor, que sepa amarte con todo el corazón, que ame a su prójimo con todo el corazón. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Porque el deseo de nuestro corazón, Señor, es amarte y darte adoración. Ese es el deseo de nuestro corazón. El mayor deseo, Señor, es amarte y darte adoración. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón. Totalmente rendido a ti, Señor, ya sin luchas, sin contiendas contigo, Señor. Nos postramos de rodillas ante ti y deseamos hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad, que cada miembro en ti, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud. Amén. Porque el deseo de mi corazón es amarte y darte
sabes, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Es amarte y darte adoración. Amén, Señor. Amarte porque tú nos amaste primero. Amarte porque tú nos amaste cuando no te amábamos. Amarte porque tú nos amaste cuando solamente vivíamos para ofenderte. Amarte porque tú nos amaste cuando no lo merecíamos, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Tendríamos que estar muy ciegos, Señor. Totalmente ciegos, completamente ciegos ante tu gran amor para no amarte. O bien, Señor, tendríamos que ser tan egoístas para no amarte. Si nadie nos ha amado como tú nos has amado, si nadie nos ama como tú nos amas, si nadie nos amará, nadie nos amará. Ni aun si sumásemos, oh Dios, el amor de todas las personas que dicen amarnos, tú nos amarías mucho más que el amor de todos ellos. Gracias, Dios. Por eso estamos hoy aquí, Señor, alabándote y glorificándote y adorándote. Por eso, Señor, porque tú nos has amado desde siempre y nos seguirás amando, Señor. Gracias por ese amor incondicional. Gracias por ese amor que no tiene igual. Gracias. Que así podamos amarte realmente y que ese amor nos atraiga, nos seduzca, nos constriña, nos impulse, nos obligue a rendirnos a ti, a entregar totalmente nuestras vidas a ti, haciendo a un lado cualquier cosa que estorbe, Señor. Cualquier cosa que se interponga entre tú y nosotros. Porque tú, oh Señor, eres precioso. Porque tú, oh Dios, eres precioso. Eres sin igual. Bendito y alabado seas. Te alabamos y te adoramos y nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti por gratitud y amor. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Ayúdanos a vivir esas vidas rendidas cada día, y los que aún no se han rendido, pon en ellos ese querer como el hacer por tu buena voluntad, para que tomen esa decisión tan necesaria, la única importante, como me decía una persona el otro día, la única importante, no la más importante, la única importante. La única que trasciende a la muerte. La única que trasciende a la muerte. La decisión de convertirnos a ti, de ser tuyos, de ser tuyas, por amor y gratitud. Que así sea, Señor. Para tu honra y para tu gloria, para tu honra y para tu gloria. Así sea. Amén. Sean todos bienvenidos. Siempre damos gracias al Señor por el honor y el privilegio de poder compartir su palabra. Hace un tiempo reciente, yo he estado compartiendo con ustedes unos temas muy relacionados con la iglesia, acerca de los peligros internos que enfrenta la iglesia de hoy. No es que voy a hablar otra vez de lo mismo, pero siento carga por tocar un tema relacionado con el papel de la iglesia con su semejante, con su hermano, con su prójimo. Lo platiqué con el pastor Luis y llegamos a acuerdos en
en las cosas que yo exponía. Así que he orado y he meditado, he buscado mucho al Señor, esperando que esta reflexión sea una bendición para todos nosotros, para todos ustedes, porque ya lo ha sido para mí de verdad. Cuando la Biblia habla en Mateo 24 de las señales antes del fin, el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra muchos en griego es traducida como cantidades no fáciles de contar. Lo interesante es que cuando la Biblia dice el amor de muchos, se está refiriendo a aquellos santos escogidos de Dios. Aquellas personas que han sido llamados para salvación. Porque alguien que no ha sido llamado para salvación, todos aclarando también, el llamado para la salvación es para todos, pero me refiero a los que han abrazado este llamado para salvación. Son los que moran con Jesús, o Jesús mora en sus vidas y en sus corazones. Por ende, pueden amar con este amor ágape, con este amor que no espera nada a cambio. Pero en estos últimos tiempos, en los acontecimientos de los últimos tiempos, Jesús nos alarma y nos dice que en la multiplicación de la maldad, ese amor va a comenzar a decaer. Yo no sé si ustedes siguen las noticias, ya sea por internet o por algún medio, pero la iglesia, tristemente, la iglesia del Señor, sí está en decadencia. Y quizás usted diga, pero bueno, yo estoy amando a mi hermano. ¿Cómo lo está haciendo? Quizás usted diga con sus palabras, con su boca, yo amo a mi hermano. Pero no hay que serlo, hay que parecerlo también. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es más, ¿cómo lo indica la Escritura que debemos hacerlo? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a hacer un recorrido por algunos textos de la Biblia a ver si en realidad lo estamos haciendo como la Biblia manda o no lo estamos haciendo como la Biblia nos lo ha demandado o nos lo está demandando. Hace un tiempo leía un libro relacionado con el ministerio de Jesús, con el amor de Jesús, con la misión de Jesús. Y ahí me encontré con una frase que es muy popular en muchos libros. Y esta frase es: no es una carga, es mi hermano. Y es el título que hoy yo he querido darle a esta reflexión de esta mañana. No es una carga, es mi hermano. Pero yo sí quiero que ustedes entiendan el contexto de esta expresión, de esta frase. Y para eso quiero hacerles el contexto. Cuando yo leí en este libro esta breve explicación de esta frase, se hablaba de un niño japonés de la ciudad de Nagasaki. Yo quisiera mostrárselos porque quisiera comentarles un poco la historia. En la Segunda Guerra Mundial, esta fotografía fue tomada el 9 de agosto de 1945. Y de esta guerra se dice que murieron aproximadamente unos 60 millones de civiles, en los que estaban incluidos los padres de este niño de la ciudad de Nagasaki. Él y su hermanito fueron llevados justo a esta ciudad de Nagasaki después de que sus padres fueron asesinados. Fueron llevados a un refugio. Pero mientras jugaban en un campo, un montón de niños en un refugio, explotó una bomba cerca del refugio y murieron gran parte de esos niños. Y murió el hermanito menor de este niño de la historia. Todos huyeron para ver dónde podían refugiarse y todo el mundo corría porque ya
cuando hay una guerra ya hay refugios establecidos. Entonces todos corrían hacia los refugios. Mientras este niño de Nagasaki de 10 años de edad comenzó a buscar entre los muertos a su hermanito y lo encontró muerto. Y mientras todos corrían, él lo envolvió en unos lienzos y se lo puso tal cual ustedes lo ven en la foto. Esa foto es real, no es montaje y no hay truco de fotografía. Yo me interesé mucho y fui a internet y comencé a ver, y esta historia es súper popular y es muy visitada en internet. Y me conmovió cuando hablaron con el fotógrafo, quien hizo la fotografía. Y él dice que le llamó la atención cuando fue a un lugar de cremación de cadáveres, de personas que tenían las posibilidades para cremar a un familiar. Y ahí estaba este niño con su hermano tal cual ustedes lo ven en la foto. La foto fue tomada en el lugar donde él esperaba que le diesen la oportunidad, y el guardia lo apartaba cada vez que venía alguien que podía pagar. Entonces, en una ocasión, el guardia le dijo: tira la carga, tira el niño, y ahí vamos nosotros a quemarlo, vamos a ver qué hacemos con él. Este fotógrafo dice que le impresionó que el niño tenía con los dientes de abajo presionados su labio de arriba para no explotar en llanto. Y se rompió todo el labio de arriba por la fuerza que hacía. Y comenzó a gritar en llanto: no es una carga, es mi hermano. No es una carga, es mi hermano. El guardia soldado quizás, se conmovió y corrió y lo abrazó. Y le quitó al niño y lo metió a la cremación. Con esta historia que conmueve tanto, es que yo quisiera iniciar esta reflexión, pero no sin antes leerles las palabras que fueron inmortalizadas de este fotógrafo. Ustedes las pueden encontrar en internet y van a encontrar cualquier ampliación de la historia, porque es usada por muchas personas que dan conferencias. Dice este fotógrafo: en aquellos días en Japón, a menudo vimos a niños jugando con sus hermanitos o hermanos en sus espaldas, pero era un juego. Pero este chico era claramente diferente. Pude ver que había venido a este lugar por una razón seria. No llevaba zapatos, tenía la cara dura, la pequeña cabeza se inclinó hacia atrás como si el bebé estuviera profundamente dormido. Está hablando del niño que tiene en su espalda. El muchacho permaneció ahí durante 5 a 10 minutos. Joe Donnell se llama el fotógrafo que cuenta, que está narrando estos eventos. Además, agregó este fotógrafo que el niño se mordía tan fuerte los labios para no llorar que caía sangre por la comezura de su boca. Fue entonces que el guardia le pidió el cuerpo y le dijo: tira la carga, dame la carga para acá. Y el niño respondió: no es una carga, es mi hermano. Este es el título con el que yo quiero reflexionar en la palabra del Señor justo esta mañana. En el ámbito natural, cuando ya somos adultos, a veces cuando recordamos la historia vivida con nuestros hermanos en nuestra casa, recordamos muchas cosas hermosas que vivimos, pero también recordamos pleitos, trampa de algún hermano, una serie de cosas que son vivencias que ahora que son adultos a veces nos causa gracia y las recordamos riéndonos, aun cuando un hermano nos hizo una travesura, nos hizo una situación así. Nos recordamos con alegría, recordamos esa infancia. Pero hay familias que hoy por hoy han perdido esa comunión. Y hoy estoy hablando de familias de vínculo sanguíneo, en el sentido natural. Y no tienen una relación amena, porque a lo mejor guardan un resentimiento por algo que pasó.
con algún hermano o con algún miembro cercano de su familia. Quiero comentarles que cuando en el Nuevo Testamento la Biblia habla de hermanos, el griego que usa esta palabra es adelphos y realmente encierra todo el ámbito familiar. Encierra a los parientes. De hecho, adelphos también tiene mucho que ver para hacer referencia a un grupo de personas con las que tengo afinidad. Podría ser las personas que nos congregamos en esta iglesia. Sería adelphos, hermanos. Los primos, sobrinos, hermanos, compañeros de trabajo. Si hay una relación estrecha, adelphos, hermanos. Pero quiero quedarme un poco con el vínculo sanguíneo con los hermanos. Y quiero mencionar un caso de la Biblia que a veces no hemos reparado en la totalidad y reflexionado en la totalidad de estos textos que son hermosos y nos dejan grandes lecciones. Génesis capítulo 4, versículo 9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo leo de nuevo. Y Jehová dijo a Caín, pidiendo cuentas, Dios, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otras versiones de la Biblia traducen la pregunta como, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Otra versión, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y otra versión, ¿acaso es mi obligación cuidar de mi hermano? Estoy leyendo la pregunta de Caín. Dios le hizo una pregunta, Caín responde con otra pregunta. Y la última versión dice, ¿acaso tengo la obligación yo de cuidar a mi hermano? Y la respuesta es, claro que sí. Y la Biblia no nos manda si es buen hermano, si se ha portado bien conmigo, si solo me ha hecho favores, si me ha negado favores. No es una carga, es mi hermano. Caín, para este momento, ya había asesinado a su hermano Abel. Y cuando Dios le hace esta pregunta, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Abel? Claro que sí lo sabía. Pero Dios le hace esta pregunta a Caín para enfatizar la profunda tristeza y decepción que tenía en su corazón. Porque muchos estudiosos creen y dicen, en base a lo que se ha excavado y se ha descubierto, que Abel sufrió un pequeño infierno con su hermano Caín. Porque el corazón de Abel era recto delante de Dios. Y Abel hacía siempre lo correcto delante de Dios, actuaba con justicia. Y quizás para Abel sí era evidente esta frase, Caín me hace la vida imposible, Caín es insoportable, pero es mi hermano, no es una carga, es mi hermano. Y quizás nos surja una pregunta a nosotros ya en reflexión. ¿Era Caín realmente el guarda de su hermano? Ya nosotros reflexionando desde nuestra postura, ¿debía realmente Caín cuidar a su hermano? Porque Abel sí lo hacía. De lo contrario, no dijera la Biblia que era hombre justo y recto delante de Dios. ¿Realmente era la obligación de cuidar a su hermano? Para ese momento, estas investigaciones que les digo yo que surge de esta cultura, a los cuidadores de ovejas se les denominaba guarda de las ovejas, el responsable de las ovejas, el que ama y cuida las ovejas. Entonces Caín se abruma y dice, ¿acaso yo tengo que amar a mi hermano y cuidarlo, hacerme responsable de él? Seguro está que ustedes entienden que la voluntad de Dios sí era esa. Caín debía amar a su hermano, cuidar a su hermano, hacerse responsable de su hermano.
Pero Adelfos va más allá. Adelfos va para parientes y va para un grupo con el cual tenemos afinidad. Pero nosotros, los que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Jesús, tenemos una hermandad que también nos une, un vínculo de sangre. Y es nada más y nada menos que la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y nos ha lavado y nos ha limpiado. La frase iglesia o la palabra iglesia en griego se traduce como eclesia o eclesía. Y su definición es grupo de santos que han sido lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Y a estos es que Jesús se refirió que realmente eran sus hermanos. Pero antes de esto, yo quiero leer para ustedes unos versículos para que se vayan asentando en nuestro corazón en la reflexión que yo quiero que nos llevemos esta mañana. Juan 13, 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, Jesús hablando. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Si se fijan, hay un énfasis en el texto. Y dice: en esto conocerán todos, en esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué interesante que nos dice, miren, cuando ustedes reciban al Espíritu Santo y comiencen a predicar y a hacer milagros, es ahí donde la gente se va a dar cuenta que ustedes eran mis discípulos. No dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en el capítulo 2 de Hechos, para que ustedes lo lean en su casa, ahí describe las actividades que comenzó a hacer la iglesia primitiva después del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que compartían por las casas. Y cuando dice compartían, no crea que solo se llevaban en chojín y riéndose y cantando y gritando. Muchas de estas reuniones se hacían cuando corría la noticia que le habían despedazado el hijo a Julanita de tal, y que ella había escapado, o que él había escapado herido, gravemente herido. Y corrían y se juntaban ahí, y había llanto y quebranto, y ahí el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos en medio de aquel dolor. Y comenzaban a surgir cantos desde su interior, no cantos que alguien había hecho, no cantos de un autor especial, surgían del momento, del quebranto, del dolor, pero de la llenura del Espíritu Santo por la disposición de los corazones de los ahí presentes. Y en muchas ocasiones, mientras estaban en este evento de fervor, llegaban los enemigos y a veces se les avisaba con tiempo y huían los que podían, y los que tenían algún problema para correr por los terrenos escabrosos del desierto eran alcanzados y picados. Esa era la situación real de la iglesia primitiva. Pero qué interesante que aun cuando estaban siendo perseguidos, cuando los atrapaban y los azotaban y los laceraban, se volvían a reunir como hermanos para ver cómo estaba aquel, cómo estaba el otro, le faltará algo a tal persona. Ellos ya tenían plenamente identificados quién era ese circuito que estaba en peligro. Y ese amor que el Espíritu Santo había impregnado en las vidas de ellos era tan fuerte que estaba por encima de su amor a la vida, por encima de sus propios intereses. Dice la Biblia, y cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. Porque aún en medio de tanta congoja, de tanto dolor, la iglesia no perdió la perspectiva del amor a su hermano, de la relación primeramente con Dios. Pero cuando hay una relación estrecha con Dios, es imposible separar lo demás, porque Jesús dijo que la ley se resumía en dos cosas: un amor absoluto y profundo a Dios, y cuando este primero se cumple, el segundo es semejante: a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros.
En otra versión, este mismo versículo dice, ámense de corazón unos a otros como hermanos, y que cada uno aprecie a los otros más que a sí mismo, y que cada uno aprecie a los otros más que a sí mismos. A los Corintios el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 12 versículo 25, para que no haya desaveniencia, pleitos, desacuerdos, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y este mismo versículo, visto desde otra versión, dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos a otros. El apóstol Pablo siempre a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué Pablo dice mayormente a los de la familia de la fe? No es porque quiere hacer acepción de persona, sino que la vida para los que no eran cristianos estaba normal. Podían trabajar, podían comerciar, podían vender y podían hacer varias cosas. Pero para los que abrazaron la fe cristiana, la situación estaba dura. A la mayor parte de ellos les quitaron sus bienes. No podían irse a presentar a un lugar para trabajar porque los mataban. La situación estaba dura. Entonces Pablo dijo, si toca servir, recuerden que esta carta se las está escribiendo a los romanos. Entonces muchos de los romanos se estaban convirtiendo al Señor. Entonces ellos les decían, los bienes que ustedes tengan, por favor, ayuden a estos que están muriendo de hambre por la persecución que arrecia. Entonces esa frase, mayormente a los de la familia de la fe, no es para hacer una acepción de persona, sino porque la circunstancia que estaban viviendo era esa, era muy dura. A los filipenses, el apóstol Pablo escribe, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y lo repito por la importancia. No buscando cada uno sus propios intereses, está hablando al cuerpo, sino más bien los intereses de los demás. Y a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea que ya lo estaban haciendo. El apóstol Pablo solo les está felicitando y les está alentando a que sigan y que no desmayen en la misión que han emprendido. Y Pablo les dice que es muy bueno lo que están haciendo. ¿Y qué decir de 1 de Juan capítulo 3 versículo 16 al 18? En esto hemos conocido el amor. Fíjese bien, mediten este texto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice el apóstol Juan, el que tuvo una relación muy cercana y estrecha con Jesús, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y el contexto es que los estaban matando. Y Juan está diciendo, señores, no huyan si hay que ayudar a una mujer con niño en brazos. Mientras esta mujer busca cómo escapar, póngase uno de ustedes al frente y que lo maten. Y mientras están matando a esta persona, tal vez puede escapar. Juan está diciendo, Jesús puso su vida por nosotros, por salvarnos a nosotros. Por favor, está diciendo Juan, a la iglesia, hagan ustedes también lo mismo. Si es necesario, pongan su vida por otros hermanos, amigos, queridos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y yo quisiera que fuésemos reflexionando en esto. ¿Por qué estamos viniendo todos los domingos a este lugar? ¿Yo realmente soy cristiano? ¿Yo realmente pertenezco al cuerpo de Cristo? ¿Estoy dispuesto a hacer este tipo de demandas que tiene la Escritura? El versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Se pregunta el apóstol Juan. Hijitos míos, el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y la pregunta es, ¿quién es mi hermano? Este mensaje está muy parecido con un mensaje anterior que ya está en YouTube. ¿Quién es mi prójimo? Por si ustedes lo quieren escuchar y relacionar. Pero ¿quién es mi hermano? Pero recuerde que el tema no es una carga, es mi hermano. En el Nuevo Testamento, la palabra hermano se utiliza con mucha frecuencia
Y solo el apóstol Pablo, en todas las partes del Nuevo Testamento donde tiene interferencia, la usa 133 veces, solo el apóstol Pablo. Recuerde que las referencias más grandes que hace Jesús usa en griego la frase adelphos para referirse a parientes, a personas que coinciden en afinidad en algo, pero va más allá incluso adelphos. Se refiere a personas que pertenecen a una misma comunidad e incluso a un mismo país para referirse como hermanos. En una ocasión Jesús está reunido con sus discípulos y compartiendo en una sinagoga a más personas y se le acercaron para darle un aviso de que lo buscaban. Vamos a ver Mateo capítulo 12, 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, adelphos. Aquí está hablando que un grupo de personas afines a Jesús junto con su madre. Le dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y en el ámbito espiritual, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús está parado en una esquina y ve a toda su gente, a todo el pueblo de Israel, llegar a un rito tradicional en el último y gran día de la fiesta. La gente está llegando seca, vacía. Y a Jesús le conmueve su corazón porque es su nación, adelphos, son sus hermanos, son sus parientes. Es el pueblo que él ama. Y no se aguantó. Y en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si queremos saber quién es mi hermano en cuanto a la fe, hay algo muy fácil de identificar y es el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es la imagen de Cristo en el creyente. Es Cristo reflejado en el creyente. Pero Jesús en estos textos dice, el que cree en mí, en griego esta palabra denota mucho compromiso. El que se compromete conmigo y con mi causa, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y quién puede detener un río? Un río, una vez que está corriendo, por más que usted intente detenerlo, al menos que se usen otras estrategias macro, pero una persona que se vaya a poner en medio del río y quiera detener el río, imposible. El río va a buscar por dónde salir. Y es más, hasta su vida podría estar en peligro. Y el río no para de correr. Porque Jesús dice aquí, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos da las características de ese fruto. Dice el apóstol Pablo a la región de Galacia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En las epístolas del Nuevo Testamento se encuentran 12 principios relacionados con el término unos a otros. Por cuestiones de tiempo yo no puedo abordar los 12 principios, pero quiero tomar 3 que por efecto de esta reflexión tienen mucha concordancia. En realidad si tomara los 12 estarían muy bien, pero
Por cuestiones de tiempo deseo tomar 3 de esto. Y el número 1 es: amaos los unos a los otros. De estos principios que les estoy hablando. Y Romanos capítulo 12, versículo 10 justamente dice eso. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo quiero repetir. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hay algunos estudiosos que dicen que hay 2 formas de manifestar este amor. Yo creo que hay una sola, pero los que mantienen esta teoría dicen que este principio, algunos lo hacen con motivos ocultos. Por ejemplo, un jefe que tiene detalles con algún empleado para estimularlo, pero no porque en realidad lo ama, sino porque quiere que le rinda en el trabajo. Entonces está buscando una estrategia para que esta persona se sienta comprometido con su empresa o se sienta comprometido con su jefe y a 1000 por hora, y que quiera hacer horas extras sin cobrarlas y todo eso. Cuando un hijo quiere congraciarse con su padre, cuando quiere obtener un beneficio o viceversa. Y así sucesivamente, cuando un esposo con una esposa, padre con el hijo, hijo con el padre. Y también esta gente dice está el otro lado, aquellos que aman con este amor ágape, con este amor que no espera nada a cambio, con este amor sin igual, que se da y que se desborda por el prójimo sin esperar nada, simplemente se da porque entiende que Jesús le ha amado con ese mismo amor, con un amor totalmente desinteresado. Pero siguiendo la línea de esta reflexión, otros textos, Filipenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice: completad mi gozo. Yo quiero que ustedes en los textos que vayan leyendo vayan identificando estas características del fruto del Espíritu. Recuerden que Jesús dijo de su interior, o sea, no es una característica, no es una cualidad de la persona. Ay, es que es buena persona. No, es que Él es tan paciente, que es un ángel de Dios. No, dice desde adentro, o sea que no es de Él, porque el último versículo que leíamos de este texto de Juan capítulo 7 dice: y esto decía del Espíritu Santo que habría de venir sobre los creyentes. O sea que es una fuerza mayor que nos enseña y que nos impulsa a amar de tal manera que es sobrenatural, que está por encima de la razón. Y es un impulso que nos ayuda a vivir estas características del fruto del Espíritu, porque ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando la gente me ve por las calles, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, en mi casa, la gente ve a Jesús en mí, no ve a Juan. Porque en el Juan común no hay nada bueno. Pero en el Juan que tiene a Jesús y usted ve a Jesús, ahí sí va a encontrar muchas cosas buenas, hasta salvación, porque Jesús es el que da la salvación. Para que Dios nos pueda ver santos, no es que vea a Juan, ve a Jesús en Juan. Y Él sí es santo. Entonces Jesús nos santifica. Es desde adentro, estas características. Quiero que ustedes identifiquen en cada texto alguna característica del fruto del Espíritu, pero hermanos, amigos y amados, reflexionando por favor profundamente, que no sean textos más, una reflexión más, una enseñanza más, un domingo más, sino que la palabra, como decía Jeremías, como un martillo que comience a golpear nuestro corazón duro, si así estuviese nuestra alma, y que rompa y que caiga todo para que venga Jesús a reconstruir y a reinar en un corazón nuevo, en una vida nueva. Bueno, Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, está diciendo el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, la primera característica, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, fruto del Espíritu, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros. Y Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice: acordaos de los presos. Aquí están viviendo una persecución recia. Cuando se escribe el libro de Hebreos, con los cuerpos de los cristianos lanzados a los ríos se teñían totalmente de sangre y pasaban por muchas comunidades totalmente rojos. Y las epístolas del apóstol Pedro, algunas de Pablo y esta carta de Hebreos se escribe cuando arreciaba la persecución. Acordaos de los presos, está diciendo el escritor de Hebreos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Y cómo en realidad es este amor? El apóstol Pablo describe este amor de una manera espectacular en el capítulo 13 de 1 Corintios, en los versículos 4 al 8. ¿Cómo es en realidad este amor con el que usted y yo, si somos la iglesia del Señor, estamos obligados a amar? ¿Cómo es este amor? ¿Es sufrido? ¿Es benigno? Fíjense en las características del fruto del Espíritu. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y quizás dirán algunos: pero es que mi carácter, ¿cómo hago? Recuerde, no es usted, es de su interior, es el Espíritu Santo que impulsa algo más grande que su carácter, más grande que sus impulsos. No es usted, es el Espíritu Santo actuando con poder desde usted, desde adentro de usted. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Mire que dice que todo alrededor va a colapsar, pero este amor permanece para siempre, porque este es el amor ágape. Agapao se conoce el verbo en griego y el sustantivo es ágape. Es un amor que nace de las entrañas de Jesús. Y cuando Jesús viene a vivir a mi vida, a morar en mi vida, de Juan destella este mismo amor. Y si usted dice que es cristiano, que ya tiene una comunión y una relación con el Señor, amados, debemos estar mostrando este mismo amor, estas características de este amor. Principio número 2, de los 3 que le dije. El primero es: amaos los unos a los otros. Y el 2 es: sobrellevad las cargas los unos de los otros. El apóstol Pablo escribe a los de Galacia, y quiero que aquí ustedes pongan atención, porque hay 2 textos que parece que se contradicen, pero ya va a ver que no, porque recuerden que la Biblia fue escrita en griego, sobre todo el Nuevo Testamento, después toda la que estaba en hebreo también había sido pasada ya también al griego. Miren lo que dice el versículo 2 de Gálatas capítulo 6: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo repito: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Este amor del cual hemos estado hablando recientemente en el inciso anterior. Pero lo sorprendente es que el versículo 5 de ese capítulo 6 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Qué raro, dice uno. Bueno, si ustedes han reparado y meditado, porque a veces uno lee la Biblia y dice: ay, ya leí la porción del día. ¿Y qué decía? Ay, no me acuerdo, pero sí se acuerdan del título a veces. Pero cuando nosotros leemos la Biblia con pasión y con detenimiento, quizás ustedes ya habían notado que hay 2 textos que parece que se chocan ahí. Arriba dice, Pablo
está escribiendo a los santos de las iglesias que están en la región de Galacia. Y una orden que viene del apóstol Pablo es, en el 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero en el 5 dice, cada uno lleve su propia carga. El contraste aquí está en los verbos que se usaron en griego. En el versículo 2, el griego, la palabra griega es varos y tiene el significado de una carga pesada que sobrepasa la capacidad del individuo. Y en el versículo 5, el verbo utilizado es fortion y hace referencia al equipaje de un soldado romano. Así hacía, en aquel entonces era el ejército romano. Entonces, cada soldado romano tenía que tener todo el tiempo listo un equipaje de emergencia para salir corriendo en el momento que fuese necesario. Ningún soldado podía salir corriendo si no llevaba su equipaje, su mochila, y si no llevaba en ese equipaje todo lo elemental. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, señores, es necesario que cada cristiano, que cada hermano, que cada hijo de Dios tenga su aprovisionamiento espiritual. Y es más, que cada individuo trate en lo mayor posible o en la mayor de las posibilidades tener también todo lo necesario en cuanto a lo material. Eso es lo que Pablo aconsejaba. Pero en la vida hay dificultades que nos vemos impotentes para poderlas sobrepasar. Entonces es ahí donde entra varos. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando aquel ya no puede con su carga o con su caminar, viene el ejército y lo ayudan a levantarse y le ayudan a seguir y le ayudan a caminar. Y es que Pablo escribe esto porque en Tesalónica se estaba dando uno que otro sinvergüenza. Porque ya de Jerusalén, como se estaba dando aquel fuego, aquella situación que la gente quería compartir todo y darlo todo, entonces tenían todo en común. Entonces unos dijeron, bueno, entonces si de Jerusalén, ahora que somos hermanos, si de allá va a estar viniendo la provisión y bueno, y toda la cuestión. Además, Cristo ya va a venir. Los de Tesalónica habían confundido los acontecimientos de los últimos tiempos. Y es que aparte estaban unos falsos apóstoles enseñando otras cosas. Entonces, unos estaban deprimidos porque creían que sus parientes muertos habían perdido la salvación, otros porque creían que Cristo ya había venido por segunda vez y que se habían quedado. Y pues en aquella depresión ya no trabajaban y se le informó a Pablo de esto. Y Pablo dijo, miren, el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. Pero no vamos a permitir en la obra del Señor vividores aprovechados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Pablo dice aquí, señores, que cada uno tenga su propio aprovisionamiento, que cada uno lleve su carga. Claro, cuando nosotros lo leemos en español, si usted se fija, hay contraste. Pero cuando vamos al griego entonces, varos dice para que nos ayudemos con una carga que sobrepasó ya mi capacidad y me puede generar un daño peor a mí y a los míos. Entonces, entre el ejército del Señor a ayudar a esta persona. Pero en el versículo 5, la orden es que lo ideal es que cada quien esté totalmente equipado, en todo sentido. Entonces, esto de sobrellevar las cargas los unos a los otros, sí es un estatuto en la palabra, pero en la medida de lo posible, nosotros debemos de tener nuestro propio aprovisionamiento espiritual. Tener nuestro tiempo íntimo con el Señor, nuestros devocionales, nuestra lectura de la palabra, nuestra oración y qué sé yo, las actividades que usted debe practicar para no estar siempre dependiendo, que hoy estoy desanimado y va un hermano y ora por él, está bien, pero otra vez desanimado y otra vez desanimado. Entonces podríamos caer en la situación de los de Tesalónica también, y no falta a veces en la iglesia personas que son negligentes y no tienen provisión. Y cuando el resto de la gente ve que los niños están aguantando hambre,
Entonces van y le ayudan y ahí viene acá persona y se acomoda y después quiere que esta semana le dé que esta semana le dé el otro y así sucesivamente. Y ese no es el propósito, ese no es el plan. Porque si una persona cae en esto, tampoco está amando a los demás. Está siendo un parásito, está siendo un aprovechado. Y lo digo con muchísimo respeto. Número 3 de estos principios. Y es soportándoos los unos a los otros. Pero mira el texto lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Vuelva a identificar el fruto del Espíritu aquí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, otro fruto del Espíritu, otra evidencia del fruto del Espíritu, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Lo repito, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Quiero decirles que para esta escritura en Gálatas, la frase que se usa para paciencia tiene 2 vocablos griegos. Uno es hupomone, que nos hace referencia y nos habla de tener paciencia en circunstancias no merecidas. Como por ejemplo, viene una tormenta tropical, viene un huracán y le levanta el techo de su casa. Hupomone es paciencia en circunstancias no merecidas. Entonces usted no comienza a despotricar contra el gobierno, no comienza a despotricar contra otras personas, no se amarga, sino soporta con paciencia una circunstancia inmerecida. O lo otro es, usted va a un hospital, se siente bien, usted no se siente enfermo, pero por las sospechas del COVID, usted va al hospital y ve al médico preocupado, y ve al médico que va para un lado, y ve al médico que consulta en otro lado, y después usted ve que lo llaman con solemnidad a un lugar aparte y le dicen, queremos decirle que usted tiene una enfermedad terrible, o queremos decirle que usted tiene una enfermedad incurable. Paciencia en circunstancias no merecidas, hupomone. ¿De dónde viene esto? Tiene que venir desde su interior, con una fuerza mayor a su capacidad, con una fuerza que solo puede ser provocada por el Espíritu Santo de Dios. Y claro, en la parte humana usted se conduele, se quebranta, pero su esperanza no está acá, su esperanza está en el cielo. Y usted sabe que después de muerto, inicia lo mejor más bien. Y comienza a experimentar aquella paz que también es fruto del Espíritu Santo, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y que la gente comienza a verlo ya como raro a uno, con todo aquello que nos está pasando. Y esta persona todavía me puede hablar del Señor, todavía me puede aconsejar, todavía me puede ministrar, pero es que dentro de ella hay un río que corre y que no para y se llama la llenura del Espíritu Santo de Dios en este creyente, en este cristiano. Y esa fuerza lo hace amar con un amor sin igual, con un amor indescriptible. Y lo hace tener esa quietud y esa paz, aun cuando le han dado una mala noticia. Recuerden a Job, ya ustedes conocen la historia, no la voy a contar. Recuerden todo lo que le pasó a Job. Y siempre decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es hupomone. Y la otra, amados hermanos, el otro vocablo para paciencia se describe como macrotumía. Se define como la paciencia con las personas, la paciencia que debo tener con las personas que nos hostigan o que me hostigan. Macrotumía es una fuerza provocada por el Espíritu Santo en el creyente para soportar con gozo y con amor a aquellas personas que nos hostigan. Jesús les dio ejemplo a los discípulos desde el Getsemaní hasta el Calvario. Es más, desde antes, todos los gritos, la persecución, los insultos, los devolvía con mucho amor. Todo el maltrato lo correspondía con ese inmenso amor que usted y yo estamos obligadísimos a corresponder a los nuestros. Repito entonces,
Esta evidencia del fruto del Espíritu, llamado paciencia, se define con dos vocablos. El número uno es hupomone, que es paciencia con las circunstancias no merecidas. Fenómenos climáticos, enfermedades, circunstancias, se le punchó una llanta, si el carro se dio vuelta, qué sé yo, cualquier circunstancia que usted no tenía previsto, pero que igual también nadie la provocó. Y macrotumía, las dos definen la palabra paciencia. Macrotumía es soportar a aquella persona, ya sea mi hermano o una persona que no es del cuerpo, soportarlo, amándolo, sirviéndole con amor y sintiendo gozo y sintiendo paz en el corazón. Quizás unos me están viendo ya un poco triste y serio, quizás piensen, esto es imposible. Claro, es cierto, es imposible si lo hace Juan, pero ¿hay algo imposible para Dios? Esa frase está en la palabra. Cuando Abraham tenía sus dudas, cuando el ángel le da el anuncio, ahí surge esta palabra la primera vez. ¿Hay algo imposible para Dios? Y cuando María queda engendrada de manera maravillosa y milagrosa por el Espíritu Santo, es María misma la que dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Entonces, ese Dios de lo imposible es el que nos invade. Y por eso el fruto del Espíritu es nada más y nada menos que la imagen de Cristo en el creyente. Soportar significa ser tolerante con la falta de madurez de otros cristianos cuando están en el cuerpo, porque no los vamos a condenar y a decir una serie de cosas. Hay gente que sí ama al Señor, hay gente que incluso ha dado pasos hacia Jesús. Y es más, inclusive hay gente ya convertida, pero en este largo caminar, unos maduran en algunas cosas más rápido y otros no. Entonces, el mismo apóstol Pablo incluso dice, ustedes que son espirituales, por favor, ayuden a los débiles. Y está hablando parte del cuerpo, aquellos que les cuesta un poco madurar. Y no vamos a negar que hay personas en el cuerpo de Cristo que, ay Dios mío, si pudiéramos pasar del lado de ellos, nosotros quisiéramos hacerlo. Pero recuerde, no es una carga, es mi hermano. Y a veces nuestras oraciones quisiéramos hacerlas, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero, ay Señor, este hermanito, ¿qué hacer con él? Recuerde, no es una carga, es mi hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, fruto del Espíritu, de benignidad, fruto del Espíritu, de humildad, fruto del Espíritu, de mansedumbre, fruto del Espíritu, de paciencia, fruto del Espíritu, o evidencias del fruto del Espíritu. Y el 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo quisiera poner de nuevo el texto del fruto del Espíritu. Quiero que usted lo vea. Estas son las evidencias que usted va a ver en la persona a la cual usted diga, sí es mi hermano. Cuando Jesús habla de este amor ágape, Jesús también no solo amó a los ya convertidos, amó al impío con este mismo amor. Nosotros debemos amar a todo el mundo con este amor, pero cuando hablamos de esta comunión fraternal, es porque el cristiano tiene situaciones más duras de sobrellevar. Y por eso debemos de estar pendientes los unos de los otros. Si no lo hemos estado haciendo, ¿quién se sabe los nombres de todos? Porque a veces solo venimos al culto y nos saludamos con 1, 2, 3, pero ya tenemos otros compromisos afuera y ya no supimos nada de los que están
adentro, y en esto yo me incluyo. La reflexión primero me ha dado, como ustedes no tienen idea, a mí, me quebrantó, y ha sido una semana de mucho llanto. Porque yo creo que Dios quiere que cambiemos de perspectiva y que comencemos a ser verdaderos hijos, verdaderos cristianos. Y no solo que lo digamos, sino que lo mostremos. Que cuando alguien vea esto en nosotros, no necesitemos decirle, para la gloria del Señor yo soy cristiano, o por la gracia de Dios yo ya acepté a Cristo, sino que esto hable por nosotros. Quiero repasar cada uno de ellos. Gozo, en griego la palabra es cara, y habla de deleite, alegría y regocijo, y está 72 veces en el Nuevo Testamento, y habla de una profunda satisfacción interior que nace del hecho de nuestra nueva relación con Dios. El motivo de este fruto, del gozo, porque el amor fue el que ya estuvimos hablando anteriormente constantemente, hasta mencioné el griego. El motivo de este gozo es que Cristo nos ha redimido y sentimos la comunión con Él y sentimos que tenemos relación con el Señor. Paz, la palabra griega para paz es eirene. Y aparece en todos los libros del Nuevo Testamento, con la excepción de Primera de Juan. Y recuerde que el apóstol Pablo dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Yo he visto personas que han perdido a un ser muy amado, a un ser muy querido. Y aunque hay dolor adentro, se convierten en la fuerza de la familia. Se convierten en ese soporte de la familia. Porque hay una fuerza en su interior, que es el Espíritu Santo trayendo esta paz. Paciencia, ya lo dije, hupomone, ya saben, macrotumía, ya saben también qué es. Y esto pues también nos habla de una paciencia hacia las personas hostiles y una paciencia ilimitada, no tiene límites. Benignidad en griego es krestotes. Habla de gentileza, que es una persona afable, amable, cortés, y es suave al trato, como muchos de ustedes. Respetuosa, apacible, cariñosa, dulce, servicial. Y la bondad, la palabra griega para bondad es agatosune. Y habla del carácter generoso, de la acción meramente, de una persona que no solamente da cosas, sino que se da para las personas, para escuchar a una persona, para acompañarle en una situación difícil. Sale del trabajo quizás agotado, pero tiene tiempo para ir a acompañar a una persona que esté en una situación difícil. Esta es la bondad. No solamente da bendiciones, no solamente da de sus bienes, también se da a sí misma. Fe, en griego es pistis, y no habla de la fe salvadora, sino más bien de la capacidad que tiene un individuo a través del Espíritu Santo de generar confianza en otro. Esto es fidelidad. La persona que manifiesta esta evidencia del Espíritu Santo es incapaz de traicionar. Y esta característica se transmite a otros en una férrea seguridad, en una confianza tremenda que la gente tiene en él. Capacidad de generar confianza en otros. Mansedumbre, la palabra griega es prautes. Habla de dulzura, conducta suave, gentileza, amabilidad. Es una persona serena, ecuánime, no pendenciero. No se estima a sí mismo en nada. Y la templanza, los estudiosos de la Biblia le denominan la corona. Y no por gusto se le denomina la corona, aunque este es el último, podríamos creer que es menos importante, pero es igual que todos los demás. No por gusto, los estudiosos o los teólogos le han denominado la corona, y habla, en griego es enkrateia, que viene de kratos, fuerza, templanza, dominio sobre algo o sobre uno mismo. Habla de dominio propio, autocontrol y continencia en todo sentido. Recuerde que es un poder que viene del Espíritu Santo actuando a nuestro favor. El poder de Dios que controla nuestra voluntad bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Con esto que hemos estado viendo hasta acá, si usted se fija en casi todos los textos que leímos desde el inicio, está impregnado algo: el fruto del Espíritu.
¿Y qué es el fruto del Espíritu? Es la imagen de Cristo en la vida del individuo. ¿Quién es mi hermano? El que refleja el fruto del Espíritu. ¿Cómo estamos actuando en consonancia con el amor fraternal? La Iglesia Cristiana de Honduras, ya viniéndonos al ámbito local, ¿está muy bien en esto? Y esta es solo una pregunta retórica para que se quede en nuestros corazones. Cuando le digo la Iglesia Cristiana de Honduras, le hablo directamente a usted. ¿Estamos pendientes de los demás hermanos? ¿Sabe usted quién está enfermo? ¿Quién no está enfermo? ¿Quién ha perdido un ser querido? ¿Quién no ha perdido un ser querido? ¿Quién está pasando situación económica dura, difícil y que requiere que el ejército se mueva? El ejército del Señor, hablo de la iglesia. La Iglesia Cristiana de Honduras está actuando en consonancia con la palabra, con lo que hemos acabado de reflexionar en este momento. ¿O tenemos que ir a la casa y postrarnos y decirle, Señor, perdónanos, perdónanos, porque te hemos representado mal, te estamos representando mal? Esta esencia del amor con el que el Señor ha amado al mundo, yo no lo estoy poniendo en práctica. Y me denomino la iglesia del Señor, me denomino el cuerpo de Cristo, me denomino tu embajador. ¿Sabe qué es un embajador? Es el representante de un país en otro. Si nosotros decimos, porque la Biblia dice que somos embajadores del Señor, eso significa que usted representa a la presencia viva de Dios. Entonces, cuando usted se presente como cristiano, automáticamente se está denominando embajador y automáticamente usted está diciendo, lo que ustedes vean en mí, ese es Cristo. Así es Cristo. Así que ustedes quieren conocer a Cristo, aquí está su embajador. Yo represento los intereses de Cristo. Yo represento a Cristo. Así que como yo soy, así es Cristo. Si eso no ha estado pasando así, por eso el apóstol Juan escribe, hijitos, os he escrito estas cosas para que no pequéis. Eso está diciendo, lo ideal es que el cristiano no peque, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Así que el Señor, si hay alguna reflexión al respecto de algo relacionado con la fraternidad, con mi hermano, que no lo haya estado llevando como la Biblia nos lo manda, ahora mismo el Señor nos puede perdonar. Demos gracias al Señor. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias porque tenemos luz en tu palabra, Señor. Y este caminar contigo, Señor, es tan complejo justo en este tiempo que la maldad prolifera, Señor, que la maldad nos está acercando y algunas veces la maldad, Señor, invade nuestro círculo y comenzamos a ver lo malo como normal algunas veces. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, no quisiéramos que esto acontezca con la iglesia del Señor, porque esto no nos lleva al cielo, al contrario, trae condenación, porque nosotros hemos hecho un compromiso con un Dios de amor, con un Dios fiel, con un Dios que sí ama de verdad y no por tiempos, sino lo hace en todo momento, en todo tiempo, y nos ha revestido de este fruto del Espíritu, de estas características, para que no tengamos como excusa de que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Nos has enviado al Espíritu Santo para que obre con poder dentro de nosotros, para hacer testimonio, para hacer luz y para que otros vean a Jesús en mí y se arrepientan de sus pecados, se conviertan y se salven. Padre, muchas gracias porque tu palabra siempre es un rema en nuestras vidas, porque tu palabra siempre, Señor, es el consejo a tiempo para enderezar nuestras veredas. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Cristo. Mas sin embargo, Señor, tenemos al Espíritu Santo
que actúa con poder dentro de nosotros y nos guarda de la tentación, nos guarda del pecado, de caer en la tentación y de cometer pecados. Y no se trata de nuestra fuerza, no se trata de mí, se trata de Él. La gloria siempre para ti, Señor, la honra y la gloria siempre para ti. En tu nombre santo. Amén y amén.